El diferencial. En un coche tradicional, la transmisión del movimiento desde el motor hasta las ruedas motrices sucede a través de la cadena cinemática formada por embrague, caja de cambios, árbol de transmisión, par de reducción final, diferencial y semiejes. En los vehículos con motor y tracción delanteras, el árbol de transmisión no existe, ya que los dos semiejes que transmiten el movimiento a las ruedas salen directamente del grupo caja de cambios diferencial. Las ruedas son a la vez propulsoras y virantes. Mientras en un coche de tracción delantera las ruedas traseras giran locas sobre sus ejes y por lo tanto en una curva la rueda interna puede girar a velocidad menor que la externa sin que sucedan deslizamientos sobre el piso de la carretera, las cosas son diferentes para las ruedas delanteras, propulsoras y virantes, porque están ensambladas a los semiejes. Si estos últimos formaran un árbol rígido único, las dos ruedas estarían obligadas a efectuar el mismo número de giros, pero la rueda interna, debiendo recorrer un arco de curva menor que el que recorre la rueda externa, debería efectuar algunos giros en vacío, deslizando sobre la carretera. Ya que el deslizamiento gasta rápidamente los neumáticos y asimismo pone en peligro la estabilidad direccional del vehículo debido a la diferencia de adherencia de los neumáticos, es necesario hacer que las dos ruedas sean independientes en su movimiento, logrando que cada una de ellas pueda adecuar su velocidad en proporción al arco de curva. Esta condición se realiza acoplando las dos ruedas propulsoras a través de los semiejes, con un dispositivo llamado diferencial. Y es precisamente sobre este conjunto que queremos detener nuestra atención. Los dos semiejes son solidarios a dos engranajes cónicos llamados planetarios, que engranan en toma continua con dos otros engranajes cónicos, los satélites, montados locos sobre un perno solidario a la caja del diferencial. Esta, a su vez, está sujetada a la corona dentada que recibe el movimiento del piñón. El conjunto piñón-corona es llamado par cónico de reducción en los coches con caja de cambios longitudinal, mientras que en los modelos con caja de cambios transversal toma la denominación de par cilíndrico final de reducción. En este último caso, el piñón cilíndrico está montado en el eje secundario del cambio de velocidades. Veamos ahora brevemente el funcionamiento de un diferencial. El movimiento es transmitido por el piñón a la corona y desde esta a la caja del diferencial, que arrastra en rotación el eje portasatélites. Estos tienen la función de puente de conexión mecánica entre los dos planetarios. Para comprender el funcionamiento del diferencial, es necesario recordar que el efecto diferencial se desarrolla solo cuando se manifiestan resistencias diversas al avance sobre las dos ruedas propulsoras. Esta diversidad de resistencia es, digamos así, el mando para la intervención del diferencial con su efecto. Nos explicaremos con un ejemplo. Cuando un vehículo recorre una recta con piso uniforme y homogéneo, las resistencias que encuentran las ruedas propulsoras son las mismas, e iguales son las fuerzas que reciben los planetarios. Por consiguiente, los satélites, que unen a estos últimos, están sometidos contemporáneamente a dos fuerzas tangenciales de igual entidad, pero de efecto contrario. Como resultado, cada satélite avanza arrastrado por el eje, por efecto del par motor, pero no gira sobre sí mismo. Se comporta entonces como una chaveta rígida insertada entre los dos planetarios, que se dividen en partes iguales el par de tracción. La acción diferencial no se verifica y las dos ruedas proceden a la misma velocidad, que es la misma de la caja del diferencial.
Pero en realidad, también en la marcha en recta, sea por la desigualdad del piso de la carretera, que origina una adherencia diferente de los dos neumáticos, que por eventuales diferencias de los radios de rodadura de los mismos, debido por ejemplo a presiones de inflamiento diferentes, las dos ruedas pueden adquirir velocidades ligeramente diversas. Cuando el vehículo recorre una curva, la rueda externa, respecto a la curva misma, avanza con una trayectoria más larga que la de la rueda interna, que recorre, en cambio, un arco más breve. Ya que, de todas maneras, las dos ruedas deben llegar juntas a destinación, es necesario que la externa acelere respecto a la interna. Este quehacer está desempeñado por el diferencial, que ahora empieza a ejercitar su acción diferencial. Veamos qué ha cambiado en relación al ejemplo precedente. En curva, el peso que apoya sobre los dos neumáticos es claramente diferente, y diferentes serán, por lo tanto, las reacciones de roce contra el suelo, cuyos efectos se reflejarán en igual medida hasta los planetarios relativos. Por consiguiente, cada satélite estará siempre sujeto a las dos sólidas fuerzas tangenciales contrarias, pero que esta vez serán de diversa entidad y que le harán adquirir un movimiento de rotación alrededor del propio eje, que antes no tenía, y que se va a agregar al de revolución alrededor al planetario, que tenía antes y que sigue manteniendo. En tal caso, el satélite se comporta como un puente de transferencia de velocidad entre los dos planetarios, añadiendo a la rueda externa la velocidad que quita a la interna. Condición indispensable, por tanto, para una marcha correcta del vehículo en curva, es que exista una interdependencia entre las ruedas propulsoras. Este último requisito, sin embargo, representa también una grave limitación para el correcto funcionamiento del diferencial en cualquier condición de marcha. Tal limitación consiste en el hecho que el diferencial envía a ambas ruedas un par motor, PM, igual, parejo al valor mínimo entre los dos pares resistentes, PR, aprovechables por las mismas ruedas. En otras palabras, el diferencial manda a ambas ruedas el par mínimo, aunque sea nulo, que ellas le solicitan. Esta circunstancia se verifica de manera muy evidente aun cuando una sola rueda esté en crisis de tracción por escasa adherencia, causada por terreno fangoso o resbaladizo, por nieve o hielo. Suponiendo un coeficiente de roce virtualmente nulo, la rueda en crisis no está en condiciones de aprovechar algún par para el avance. Empieza a deslizar y aumenta su velocidad hasta un valor doble respecto al de la caja del diferencial. Esto sucede porque el diferencial le manda, paradójicamente, toda la potencia, mientras la otra rueda, aunque susceptible de tracción, no recibe potencia y queda parada. El vehículo está irreparablemente inmovilizado. En la actualidad,